Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión informativa de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Los muertos por el terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar ya son más de 1.600 según las autoridades locales, que también reportan al menos 2.900 edificios dañados, mientras que en la vecina Tailandia al menos 10 personas fallecieron, pero hay decenas de desaparecidos. Hamás aceptó la propuesta emitida por los mediadores y que sugiere la liberación de 5 rehenes israelíes a cambio de un alto el fuego temporal en la Franja de Gaza. Esto se da después de que Israel dijera haber transmitido una contrapropuesta en coordinación con Estados Unidos. Dinamarca rechaza las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, quien criticó la capacidad del gobierno para proteger Groenlandia. Desde la capital danesa, cientos de personas también condenaron estas afirmaciones y le dijeron a Washington que la isla no está en venta. Vamos a iniciar en el sudeste asiático. Los muertos en Myanmar por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país este viernes ya son más de 1.600, según reportaron las autoridades, que agregaron que unos 2.900 edificios resultaron afectados. De otro lado, el principal movimiento de resistencia de Myanmar anunció un alto el fuego parcial para facilitar los esfuerzos de rescate tras el terremoto. El pánico invadió las calles al derrumbarse edificios en el mayor terremoto que ha azotado Myanmar en un siglo. El epicentro fue en la falla de Sagaing, que se extiende desde el centro hasta el norte de Myanmar. Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, con una población de 1,5 millones de habitantes, se encuentra cerca del epicentro. En Mandalay la situación es desesperante. Está a solo 19 kilómetros del epicentro y los daños a la infraestructura, los edificios, las carreteras agrietadas, la torre del aeropuerto se derrumbaron. Nunca había visto algo así en mi vida. La destrucción es particularmente grave debido a los métodos de construcción deficientes. La mayoría de la población vive en edificios de madera y mampostería. Los daños causados por el sismo se vieron agravados por el caos de la guerra civil en curso en el país. Ya antes de este terremoto, más de 19 millones de personas, un tercio del país, necesitaban asistencia humanitaria. 15 millones padecían hambre extrema y otros 3,5 millones ya estaban desplazados. Haber sido azotados por un terremoto de esta magnitud realmente llevará a la población al límite. Por eso es esencial que la comunidad internacional intervenga para brindar apoyo. En 2021, la junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing tomó el control del país mediante un golpe de Estado. Las protestas contra la junta se convirtieron rápidamente en una sangrienta rebelión armada. Años de combates han desplazado a más de 3,5 millones de personas. El gobierno militar también ha impuesto restricciones a la red de telecomunicaciones, lo que dificulta la recopilación de más información sobre las consecuencias del terremoto. La magnitud del desastre ha provocado un inusual acercamiento del gobierno a la comunidad internacional. La Junta ha solicitado ayuda y donaciones a cualquier país. En la vecina Tailandia, la situación ha vuelto a la normalidad, según afirmó la primera ministra del país. Allí se cuentan al menos 10 muertos y tan solo en Bangkok siguen buscando a decenas de trabajadores atrapados bajo los escombros de un rascacielos que estaba en construcción. La mandataria también prometió que se realizarán inspecciones en los edificios en obra e investigarán las causas del derrumbe. Quisiera reiterar que la situación del terremoto en Tailandia se ha normalizado. Posteriormente se realizarán inspecciones en varios edificios bajo la supervisión del equipo directivo de dichos edificios. El gobierno brindará ayuda y apoyo a los afectados por este incidente. Rara vez hay terremotos, por lo que el gobierno hará todo lo posible para ayudar a todos los tailandeses para garantizar su seguridad y que reciban ayuda lo antes posible. Cambiamos de tema y pasamos a la Franja de Gaza. Hamás dijo haber aceptado una propuesta sugerida por los mediadores en el conflicto y que plantea la liberación de 5 rehenes a cambio de un alto el fuego temporal. La noticia se conoce después de que Israel anunciara que había presentado una contrapropuesta, pero hasta el momento se desconoce si esta fue tenida en cuenta. La tregua podría poner pausa a los bombardeos que se reanudaron hace más de 10 días. Hace 2 días recibimos una propuesta de los hermanos mediadores de Egipto y Qatar.
La asumimos positivamente y la aceptamos. Esperamos que la ocupación no la obstruya ni dificulte los esfuerzos de los mediadores. El primer ministro Benjamin Netanyahu celebró ayer una serie de consultas de acuerdo con la propuesta recibida de los mediadores. Hace unas horas, Israel transmitió a los mediadores una contrapropuesta en plena coordinación con Estados Unidos. A la espera de concretar esta tregua, Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza en el día de la fiesta del Eid, que marca el fin del Ramadán para los musulmanes. Además de haber anunciado el inicio de actividades terrestres, los ataques aéreos de esta jornada dejaron más de 20 personas muertas, elevando al menos 50.277 los fallecidos desde el 7 de octubre. Gabriel Colchen tiene los detalles. En Han Yunis, gazachíes lloraban sus seres queridos este sábado. El ejército israelí bombardeó el sur y oeste de la ciudad del enclave. Incluso alcanzó tiendas de campañas de desplazados del campo de Al-Mawasi, supuesta zona humanitaria del enclave. Lanzaron 2 cohetes hacia su tienda, a él, a mi hermana, su marido y sus hijos, y no explotaron. Comenzaron a correr en la calle, un dron voló detrás de él y le disparó. Luego fue asesinado. Se acaban de casar la semana pasada. Tienen una maestría y un doctorado en informática. No está conectado con Hamas o Fatah. Es solo un trabajador, un hombre educado. También se produjeron bombardeos contra el norte del enclave en Beit Lahia, donde, según la agencia Wafa, murieron al menos 6 palestinos, incluidas 3 mujeres. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 920 personas fueron asesinadas en el enclave desde la retoma de las operaciones israelíes el 18 de marzo. Este sábado, Hamas publicó en Telegram un nuevo video de propaganda de la rehén israelí Elkana Bohbot, quien explica que la situación es crítica debido a los bombardeos. Al final del video, un mensaje: solo un cese el fuego los devolverá con vida. Mientras Israel presiona a Hamas con ataques intensos en el enclave y un bloqueo de la ayuda humanitaria, el grupo palestino propone liberar a los rehenes a cambio de un cese el fuego permanente. Al mismo tiempo, una multitud de personas volvió a salir a las calles de Tel Aviv, en Israel, para exigirle al gobierno que cese los ataques en Gaza y logre recuperar a todas las personas que continúan secuestradas por Hamas. Los manifestantes criticaron la postura de los ministros de extrema derecha que, según dicen, han dificultado el acuerdo para la liberación de rehenes y además piden elecciones para sacar del gobierno al primer ministro Benjamin Netanyahu. Pasamos ahora a Afganistán. Los talibanes liberaron a la ciudadana estadounidense Faye Hall, quien había sido detenida en febrero acusada de utilizar un dron sin autorización. Su liberación, según fuentes citadas por la agencia de noticias AP, fue parte de un acuerdo mediado por Qatar. Hall fue llevada a Kabul para iniciar los trámites de su regreso a Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump. Vamos ahora a Europa porque en Londres y Berlín hubo protestas frente a concesionarias de la compañía de autos eléctricos Tesla y contra su director ejecutivo. Los manifestantes rechazan el doble rol del magnate en la economía y en la política desde que se sumó a la nueva gestión de Donald Trump en la Casa Blanca, y también sus apoyos a partidos de extrema derecha como Alternativa para Alemania, la AfD. Más detalles en el informe de Dasil Lanza. Protestas en Londres y Berlín contra Elon Musk y Tesla. Piden el desmantelamiento de la compañía de autos eléctricos con la consigna Tesla Take Down y critican a su director ejecutivo. En North Acton, al oeste de Londres, se reunió un grupo frente al concesionario de la compañía. Este es un movimiento contra Musk. Personalmente creo que Tesla es buena. Simplemente nunca compraría uno nuevo y la gente que los compró hace 2 años estaban haciendo lo correcto, pero ahora representa más y como algo contra él. Creo que es importante tomar una postura y boicotear Tesla. El llamado a una acción global se produce contra el liderazgo de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, una agencia creada bajo el nuevo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Desde que asumió, Musk cerró múltiples agencias federales y obtuvo acceso a datos confidenciales. En Alemania, otro grupo de activistas se manifestó frente a un concesionario de la marca de vehículos en Berlín, con carteles que piden enviar a Musk a la Luna, en referencia a su compañía de viajes espaciales SpaceX.
Está tratando de destruir las democracias en todas partes con sus miles de millones. Eso no es aceptable. Y apoyar a los populistas de derecha como la AfD, eso no es aceptable. Y en cuanto a Tesla, llevamos años luchando para cerrar el grifo de la fábrica de Groenheid, que nos está quitando el agua potable y de hecho contaminará nuestra agua potable con los valores más altos. No, estamos diciendo claramente no. En otro punto de Berlín, un grupo protestó con carteles que decía contra la alianza de la derecha y los ricos y las personas por encima de los beneficios. En tanto, 7 autos Tesla ardieron en las primeras horas del sábado en Verden, en el norte de Alemania. Según la policía, aún se están investigando las causas. En Dinamarca, cientos de personas protestaron en las calles de la capital para expresar su rechazo a las constantes declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien busca tener el control de Groenlandia, que forma parte del territorio danés. Los ciudadanos dijeron que la isla no está en venta y criticaron la reciente visita del vicepresidente estadounidense J.D. Vance. En medio de las tensiones, la primera ministra de Dinamarca viajará a Groenlandia del 2 al 4 de abril para sostener conversaciones con el nuevo gobierno local. En Vietnam, al concluir su visita de 3 días en este país, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció su mediación en la guerra ucraniana. El mandatario dijo que se reunirá por separado con sus homólogos de los países en guerra y para ello viajará a Moscú en mayo con el objetivo de acudir a conmemoraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y mantendrá una conversación telefónica con Volodymyr Zelensky esta semana, pero no precisó el día. Yo pretendo hablar eso otra vez con Putin. Tengo un llamado esta semana con Zelensky. Voy a conversar con él y espero que ahora esté preocupado con la paz, porque antes no lo estaba. Y solo creía que Putin tenía que aceptar el acuerdo que él quería y no es así. Nadie puede creer que puede imponer la voluntad a otro en un conflicto así. Si los dos están dispuestos a negociar, será mucho mejor para Ucrania, para Rusia, para Europa y para el mundo. Muito melhor para a Rússia, muito melhor para a Europa e muito melhor para o mundo. En Guinea, el presidente de transición Mamadou Doumbouya concedió el indulto presidencial a Moussa Dadis Camara. El ex dirigente guineano, que estuvo en el poder entre 2008 y 2009, fue condenado en 2024 por crímenes contra la humanidad en relación con la matanza de 2009 en el gran estadio de Conakry, que causó 156 muertos y centenares de heridos. Se trata de un anuncio cuando menos sorprendente. El exdictador guineano Moussa Dadis Camara, condenado por su responsabilidad en la masacre del Grand Stade de Conakry en 2009, ha sido indultado por el presidente del gobierno de transición de Guinea, el general Mamadi Doumbouya. A propuesta del ministro de Justicia, decreto, artículo 1, se concede un indulto presidencial al señor Moussa Dadis Camara por razones de salud. Antiguo jefe de Estado asociado a uno de los periodos más oscuros de Guinea, Moussa Dadis Camara fue condenado en julio de 2024 a 20 años de prisión por crímenes contra la humanidad en el juicio llamado la masacre del estadio de Conakry. El 28 de septiembre de 2009, en el estadio de la capital, al menos 156 personas fueron asesinadas por la policía, tanto a tiros como a machetazos, cuando asistían a una concentración de la oposición. Otros cientos resultaron heridos. Y según una investigación de Naciones Unidas, al menos 109 mujeres fueron violadas. Detenido en 2022 a su regreso a Guinea tras 13 años de exilio forzados en Burkina Faso, para asistir a su juicio, el ex jefe de Estado fue declarado culpable por responsabilidad superior. En la audiencia siempre negó su responsabilidad. No ordenó a nadie que fuera al estadio y ninguno de los acusados que subieron al estrado demostró o dijo que el presidente Dadis lo envió o le dio los medios para cometer delitos. Aunque hasta ahora no se había mencionado su frágil estado de salud, el abogado de Moussa Dadis Camara confirmó el sábado su liberación sin dar más detalles. Mientras tanto, más de 400 víctimas siguen esperando sus indemnizaciones. Y cerramos con las imágenes del eclipse parcial de sol en curso este sábado durante un total de 213 minutos. El fenómeno es visible en gran parte de Europa, parte de América del Norte y en el noreste de África. Y comenzó en el norte del Océano Atlántico, desde el este de Canadá, y sigue su camino hacia el norte de Siberia.
Así despedimos este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.